Mi nombre es Jesús Antonio Sterling Vanegas. Yo no cobro diezmos ni primicias, no cobro ofrendas, no hago recolectas voluntarias, ni cobro ninguna clase de dávida. El propósito mío es, el propósito que el Señor tiene en mí, el Señor Yahweh tiene en mí, es que yo hable su palabra. Yo soy un anunciador de los misterios de nuestro Padre eterno Yahweh. Y tú también eres un anunciador. Nosotros somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Yahweh, para anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy vamos a ver un tema muy delicado. Y préstenle mucha atención. De todas maneras, yo les doy todos los versículos. Dice, el diablo está destruido. Mire, el negocio que tiene la religión católica y la religión evangélica con el diablo es el mismo negocio que tienen con el diezmo. Si le quitamos el diezmo a las iglesias evangélicas, quedan muy poquitas. Si le quitamos el diablo, quedan más poquitas. Esas perversas religiones que no enseñan el amor de Yahweh, la misericordia de nuestro Padre eterno Yahweh, que por fe somos salvos, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa creencia, esa fe, nos conduce a tener una vida digna, agradable, decente, delante de nuestro Padre eterno Yahweh, sin estar esclavizado con el diablo, con las cadenas del diablo, que si dice o hace aquello o comete esto, se lo lleva el diablo. Entonces hoy vamos a ver, vamos a mirar a Hebreos 2.14, que es el versículo central. Dice, así que, o de la misma manera, por cuanto, mire, es con la poderosa palabra de nuestro Padre eterno Yahweh. No es con mi razonamiento ni mi conocimiento, es con la poderosa palabra de nuestro Padre eterno. Dice, Hebreos 2.14, de la misma manera, o así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Yahweh, también participó de lo mismo, para destruir, deshacer, dejar de hacer, para destruir por medio de la muerte de Yahshua, al que tenía, ya no tiene, al que tenía el imperio de la muerte. ¿Sí ven? Entonces, mire, vamos a mirar dentro de este texto, ahí mismo vamos a mirar el contexto del texto, para después mirar en contexto, dentro de la poderosa palabra, vamos a mirar Hebreos 2.14 dentro del contexto. Pero primero vamos a ver el texto de Hebreos 2.14. ¿Sí me hago entender? Mire, dice, de la misma manera que los hijos, primero miremos hijos. ¿Cómo así que hijos? En Job 1.6 dice que Yahweh estaba en la reunión de sus hijos y entre ellos estaba Satanás. Mire, la palabra diablo viene del vocablo diabolus, y Jerónimo de Estrión en la Vulgata latina la escribió como diablo y pasó a la Reina Valera. Yo tengo a la Reina Valera como diablo, pero la palabra correcta en arameo es Hasatán. Hasatán, esa es la palabra. Mire, ya que hablo de la Reina Valera, no importa la Biblia que sea, los mormones, la Biblia de los testigos, la Biblia que sea. Mire, yo tengo la Biblia en hebreo, tengo la Biblia israelita, pero la más común es la hebrea. Si nosotros trazamos la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, ahí está la revelación. Y no importa que tenga 5.000 errores la Reina Valera, por revelación trazamos la palabra y demos la verdad. Entonces volvamos otra vez, mire. De la misma manera que los hijos. Entonces, en Job 1.6, anotemos aquí, vea. Job 1.6. Job 1.6. En Job 1.6 dice,
que Yahweh estaba en la reunión de sus hijos y entre ellos estaba Satanás. Nos llamó hijos en predestinación y llamó a Satanás en predestinación también, porque ahorita vamos a ver en Isaías que es ángel de luz. Entonces, preste atención, dice, de la misma manera que los hijos. Entonces, en Hebreos 1:7, Hebreos 1:7, dice, el que hace a sus ángeles. Cuando nosotros estábamos en la reunión con nuestro Padre, éramos ángeles. En Hebreos 1:7 dice, el que hace a sus ángeles espíritus. Éramos ángeles, nos hizo espíritus y nos metió en este cuerpo. En este cuerpecito nos metió. El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Yo soy un ministro competente del nuevo pacto. Que esta palabra de gracia y de verdad son como llamas de fuego. Sigamos porque quiero llegar al punto, sino que vamos a mirar el contexto. Todo importante, pero también vamos a mirar el contexto dentro del texto de la Biblia, Hebreos 2:14. Dice, de la misma manera que los hijos participaron de carne y sangre. Sí, ya vimos, dice, Yahweh también participó de carne y sangre. ¿Cuándo participó de carne y sangre Yahweh? En Hebreos 1:5, vamos a mirarlo. Hebreos 1:5 dice, Hebreos 1:5. En Hebreos 1:5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Yahweh jamás? ¿Sí? ¿A cuál de los ángeles? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Yahshua. Mi hijo engendró a Yahshua. Que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Dice, para destruir por medio de la muerte. ¿Por medio de quién? Por medio de Yahshua. Para destruir por medio de la muerte de Yahshua. Porque dice sacrificio. En Hebreos 10:5, mira aquí mismo, vea. En Hebreos 10:5. Dice, por lo cual entrando en el mundo, Yahshua, entrando en el mundo dice, sacrificios y ofrendas por el pecado no quisiste. Ya nuestro Padre eterno Yahweh ya no quiere más sacrificios de bueyes, derramamientos de sangre, porque en el antiguo pacto, antes de Yahshua, si no había derramamiento de sangre, no había remisión de pecado. Entonces dije, Hebreos 10:5. Dice en Hebreos 10:5. Dice, sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste, más te preparaste cuerpo. Prepara el cuerpo de Yahshua. YHWH, Yahweh, se metió dentro de Yahshua. En 1 Corintios 5:19 dice que Yahweh andaba en Yahshua reconciliando al mundo. Entonces se metió. Dice, para destruir por medio de la muerte. ¿La muerte de quién? La muerte del Cordero sin mancha. Juan dijo, este es el Cordero de Yahweh, no de los hombres. Este es el Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo. Entonces dice, para destruir por medio de la muerte. ¿Destruir a quién? Al acusador de los escogidos de Yahweh. En Job, Yahweh le pregunta a Satanás en dónde estaba. Y dice Satanás, miren, Job 1, lea desde el 1 en adelante, Job 1:5, 6 y 7. Dice, vengo de rodear el mundo y mirar. Entonces Yahweh le dice, ¿no has visto tú a mi siervo Job? Tan bueno, tan decente, tan honesto, tan justo. Y le dice Satanás, sí, pero él es así porque tú le has dado todo. Quítale lo que tiene y verá cómo reniega de ti. El acusador. Entonces, el acusador, para destruir por medio de la muerte al acusador. Miremos en Apocalipsis 10. Apocalipsis 10. Vea. Al Apocalipsis 12:10.
porque es trazando la palabra. Dice Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, ahora ha venido Yahshua, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Yahweh, por medio de Yahshua en el sacrificio y ofrendas, no quisiste más. Y la autoridad de Yahshua, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Yahweh día y noche, el acusador. Dice, para destruir por medio de la muerte de Yahshua, al que tenía el imperio de la muerte, al que acusaba a los hijos de Yahweh. Este es el contexto del texto, rapidito, porque eso es extenso. Dice, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, en la Reina Valera dice diablo, pero en hebreo dice Hasatán, Satanás, para destruir a Satanás. Hebreo 2:14. ¿Sí? Con esta pequeña esbozo, con este pequeño contexto de este texto, para no sacar un pretexto, sería suficiente para saber que el diablo está destruido, que el diablo no existe. Pero entonces, para que no me digan que saco un texto fuera de contexto, vamos a mirarlo dentro del contexto de la palabra de nuestro Padre Eterno Yahweh, desde Génesis. Vamos a mirar aquí, en Génesis 3:15. Génesis, anotemos aquí, mire, Génesis 3:15. Ya, este es el texto, mire. Este es el texto. El contexto del texto. Ahora vamos a mirar el contexto dentro de la Biblia de todo el texto, empezando en Génesis. Génesis 3:15. Dice, mire. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, la esposa, la amada. Entre ti, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente de Isaí, ¿sí? La esposa. Y entre tu simiente, el diablo, la simiente del diablo. Y la simiente suya, la simiente del diablo. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Mire, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de Yahweh, Yahshua. Y esta te herirá en la cabeza, la simiente, la raíz de Isaí, Yahshua, en el madero de tormento. Le aplastó, dice en hebreo, le aplastó la cabeza como una cucaracha. Destruyó al diablo, destruyó. Y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. ¿Cuándo nos hirió en el calcañal? Cuando dijo, yo subiré, en Isaías 14, yo subiré y seré semejante al Altísimo. Corrompió su sabiduría. Satanás, Hasatán, fue arrojado por tierra y destruido en el madero de tormentos. Entonces, nos hirió, nos hizo pecadores. Mire, miremos nos hizo pecadores, y miremos en Romanos 3:23. Romanos 3:23. En Romanos 3:23. Mire. Romanos 3:23. Porque tú me vas a decir, bueno, pues yo no había nacido, ¿y cómo me va a herir esa serpiente? ¿Cómo me va a herir en el carcañal? ¿Cómo condenó el pecado en la carne? ¿Cómo me hizo pecador? Porque dice, la herirá en la cabeza, Yahshua la destruirá. Pero ella nos hirió. Entonces mire Romanos 3:23, vea. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Yahweh. Todos. Por un hombre entró el pecado al mundo, Adán, en el Edén. Y por otro, la resurrección y la vida. Vuelvo a decir, pero si yo no había nacido, me dice. Entonces miremos
a Romanos 5:12, aquí mismito, vea. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, para destruir por medio de la muerte de Yahshua al que tenía el imperio de la muerte, al que nos tenía subyugados antes de Yahshua. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Viene la pregunta, pero si yo no había nacido, y vuelve otra vez, que por un hombre tener pecado el mundo, y por otro la resurrección a la vida, y que por cuanto todos pecaron, pero es que yo no había nacido. Miremos aquí mismo, vea. Miremos aquí mismo en Romanos 9:11. Vea. Y no solo eso, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre. ¿Se acuerda de Rebeca, Esaú y Jacob? Dice, pues no habían aún nacido. Yo no había nacido cuando Satanás me constituyó pecador. Yo no había nacido, dice. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito, para que el consejo de Yahweh, conforme a la elección, ¿se acuerda en Romanos 8:29 que a los que antes eligió a estos predestinó, a los que predestinó a estos glorificó, a los que glorificó a estos santificó, a los que santificó a estos glorificó? ¿Qué diremos pues? Si Yahweh es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿Satanás? No. Entonces mire, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Yahweh conforme a la elección, porque Él es, conforme permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Es conforme a la elección. Yo no había nacido ni había hecho ni bien ni mal, pero el Romano 8:20 dice que a los que antes se eligió. Entonces, no habían nacido ni habíamos hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Yahweh conforme a la elección permaneciese. Entonces, destruyó al que tenía, ya no tiene pasado, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es a Satanás. Entonces, Génesis, en Génesis, empezamos desde Génesis y vamos trazando la palabra. Mire, quiero decirles, en diferente época, en diferentes circunstancias y diferente hombre, habla de lo mismo. Habla de Hebreos 2:14. En Génesis, Moisés habla de Hebreos 2:14, ya lo acabamos de ver. Entonces, ahorita vamos a irnos a Ezequiel. Vamos a irnos a Ezequiel 28:19. Para confirmar lo que dice en Génesis 3:15, que la simiente de Isaí, Yahshua, aplastó a Satanás, le estripó la cabeza. Vamos a mirar la destrucción de Satanás en diferente época y una diferente persona, hablando de Hebreos 2:14, que habló Moisés en Hebreos 3:15. Entonces dice, mire, vamos a leer desde Ezequiel 28:13. En Edén, en el paraíso, en Edén, en el huerto de Yahweh estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de los tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Lucifer, luz, ángel de luz. Tú, querubín grande, protector. Él corrompió su sabiduría. Satanás corrompió su sabiduría. El poder se le subió a la cabeza y lo destruyó. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Yahweh. Allí estuviste, en el tercer cielo. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Job 1:6, que Dios estaba en la reunión de sus hijos y entre ellos estaba a Satanás. Perfecto, preste atención, mire. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad, cometió iniquidad, se rebeló, quiso ser. Yo subiré semejante al Altísimo. Yo subiré al tercer cielo y seré semejante al Altísimo. Entonces entró
en el trono de Yahweh, quisiendo ser más y haciéndose pasar por Yahweh. Dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Preste atención. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Tremendo. Imagínate, un ángel lleno de iniquidad corrompió. Él corrompió a muchos. En Apocalipsis dice que fue arrojado y en la cola una estela de ángeles él arrasó. Ángeles que no guardaron su dignidad. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. En el cielo no puede haber pecado. Por lo que yo te eché del monte de Yahweh y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré, yo te arrojé por tierra, te arrojaré. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti. Con la misma iniquidad destruyó a Satanás, el cual te consumió. Profanaste su santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Mira la destrucción. Todos los que te conocieron, allá en el tercer cielo, todo, inclusive la tercera parte que él arrastró, todos los que te conocieron, de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Mire, Ezequiel, una persona diferente, en una época diferente, hablando de Hebreos 2.14, de la época del apóstol Pablo, hablando de Génesis 3.15, de Moisés, trazando la poderosa palabra. Yo no estoy inventando nada. Trazando la poderosa palabra. Mire, en Isaías 14:12 lo confirma. Otro personaje, otro anunciador de Yahweh, en diferentes circunstancias, diferente época, hablando de Hebreos 2.14, hablando de Génesis 3.15, hablando de Ezequiel 28, está Isaías en 14.12 hablando de lo mismo. Estamos trazando la palabra. Dice, como caíste del cielo, ya vimos, en el huerto de Edén estuviste, arrojado fuiste por tierra, de Ezequiel. Ahora en Isaías, como caíste del cielo, oh lucero, de ahí viene la palabra Lucifer. Lucifer la metió Jerónimo de Estrión en el año 384 en la Vulgata Latina para reemplazar la palabra Satanás. Entonces la convirtió Lucifer diabolos y la convirtió en diablo. Te dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, para igual que hacía Lucifer. Por eso esa es la palabra de mi Padre eterno Yahweh que yo hablo, no es mi palabra. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Yahweh, levantaré mi trono. Póngale cuidado, ya tenía poder, es poderoso, ángel de luz poderoso. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Hablando de lo mismo, en diferente época, diferentes circunstancias. Ahora vamos en la época de Yahshua. Vamos a Juan 16:11. Juan 16:11. Diferente época, diferente situación. Yahshua o Yahweh por medio de nuestro hermano Yahshua, hablando de lo mismo, hablando de Génesis 3.15, hablando, ven, lo escribo aquí, porque vayan mirando, Ezequiel 28:19, y pues, Isaías 14, para que vayan sabiendo, Isaías 14:12. Yahshua,
hablando de lo mismo, en diferentes circunstancias, en diferentes situaciones, diferente persona, Yahshua, pero con el mismo espíritu que tenía el apóstol Pablo, que tenía Moisés, que tenía Ezequiel, que tenía a Isaías. Ese mismo espíritu está dentro de Yahshua, porque Yahshua andaba reconciliando al mundo. Yahweh andaba en Yahshua reconciliando al mundo sin tomarle en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces, en diferentes circunstancias, en diferentes situaciones, hablando de lo mismo. Mire, Juan 16:11 dice, 16:11, y de juicio, vamos a leer desde el 7, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría. Ustedes más, si me fuere dado, yo lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Para ellos, actualmente, para los judíos rabinos, los judíos ortodoxos, Yahshua no ha venido y le cambian su nombre por otro. Dice, de pecado porque no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Sí? Yahweh, por medio de nuestro hermano Yahshua, ya juzgó. Un juez juzga, sentencia y condena. Está juzgado. Ya. Ahora miremos en Juan 12:31, confirmando que el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Satán ya ha sido juzgado por lo que hizo, que dijo que yo subiré y seré semejante al Altísimo. Dice Yahweh por medio de nuestro hermano Yahshua, dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Diferente época, diferente persona, trazando la Biblia, hablando de Hebreos 2:14, hablando de Génesis 3:15, de Ezequiel y de Isaías. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora, para destruir por medio de la muerte. Ahora es el juicio de este mundo. ¿La muerte de quién? De Yahshua. Cuando Yahshua fuera al madero de tormento, destruía a Satanás. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo, Satanás, será echado fuera. Confirma a Hebreos 2:14. Confirma a Génesis. Confirma a Ezequiel, a Isaías. Confirma. Ahora miremos cuando nuestro Padre Eterno Yahweh destruye a Satanás. ¿A dónde lo manda? ¿Qué hace con él? Vamos a Génesis, vamos a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 20:10 para ver. Todo el mundo dice, si tú lees a Apocalipsis 20, desde el principio dice que fue atado por 1000 años. Que bajó un ángel del cielo con unas cadenas y ató a Satanás por 1000 años. Esos 1000 años ya pasaron. Llevamos 2 días, o 2000 años, o 2 siglos. Entonces, ahorita ya leyendo bien y leyendo a Daniel, ahorita miramos un pedacito de Daniel para mirar la profecía. Dice nuestro Padre Eterno Yahweh, perdón, toma un poquito de agua. Dice nuestro Padre Eterno Yahweh. Y Satanás, aquí en la Reina Valera dice diablo, pero allá en el hebreo dice Satanás. Y Satanás, o el diablo, o el enemigo, o la serpiente antigua, y el diablo que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Es el ajena, el Seol.
porque el infierno es otra mentira. Si no hay diablo, pues no hay infierno. Mire. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Destruido. ¿Sí? Aquí el apóstol Juan fue revelaciones, él no entendió eso. Entonces, ya el apóstol Pablo, que entendió, dice, para destruir, porque nuestro Padre Eterno no es maldadoso ni malo para tener una persona ahí años y años y siglos ahí en un... No. Dice, destruyó, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es a Satán. Entonces ahí está, mire, ¿sí ve? Ahí está, mire. Vimos el texto, vimos el contexto del texto. Vimos el contexto de este texto desde Génesis hasta Apocalipsis. El diablo está destruido. Solamente nuestro Padre Eterno Yahweh, mirando estos versículos, y si va a las referencias de la Biblia le manda a otros versículos que confirman lo que yo le estoy diciendo. Solamente nuestro Padre Eterno Yahweh tiene el poder de mostrarte esta realidad. Yo no. Yo es un anunciador, conmigo no se enojen. Yo estoy anunciando estas verdades y le estoy dando las evidencias bíblicas. Dentro del contexto del texto, vimos la realidad. Y dentro del contexto de toda la Biblia, vimos este texto, que hay más versículos. Ahora, lo que usa el sistema religioso católico y el sistema religioso evangélico, que dice en Santiago 4:7. Miremos aquí en Santiago. Y utilizan. Y resulta que Santiago no está hablando del diablo. Dice, resistid al diablo. Santiago, mire, 4:7, miremoslo aquí, vea. En la palabra, ¿no? En la palabra. 4:7, mire. Someteos pues a Yahweh. Resistid a Satán. No, aquí ya no está la palabra Satán, sino diablo. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Supongamos, digamos, resistid a Satán. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Vamos a leer para que se den cuenta que no está hablando de Satanás, no está hablando de la serpiente antigua, no está hablando de la bestia. Mire, el mismo capítulo 4, solo el pedacito, pues si lee todo, Santiago 1, 2 y 3 se da cuenta que está hablando de eso. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde? No, que el tismo, que la catástrofe, que la guerra de allá, que la guerra de acá, que es Satanás, que es el diablo, que está próximo a venir Yahshua, que esto se va a destruir, que esto se acabó, para meterle terror, miedo. No se dejan engañar, el diablo no existe. El que existe, el que tiene vida, es nuestro Padre Eterno Yahweh. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? Los deseos engañosos, el viejo hombre que está viciado, tenemos que despojarnos, pero eso se despoja a través del conocimiento, no a través de miedos, del diablo, de Satanás que se lo lleva, que esto y que no, señor. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Presentad como persona que no tiene de qué arrepentirse, presentad vuestros miembros, nuestro cuerpo en sacrificio vivo de alabanza a Yahweh, y no como instrumentos de injusticia. Mira lo que viene hablando Santiago. Las cuales combaten en vuestros miembros, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. La carne, el espíritu se comunica con nuestro Padre Eterno Yahweh, pero la carne, mire, el apóstol Pablo dijo, yo no hago lo bueno que quiero, sino lo malo que no quiero, la carne. Yo no hago lo bueno que quiero y no lo malo que no quiero, esto hago. Pero como el espíritu es el que nos domina, entonces podemos dominar este cuerpo de pecado, este diablito carne, y no dejarlos que nos humillen. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Sí ve?
está hablando del diablo carne. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Yahweh? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Yahweh. ¿Sí? Está hablando de las pasiones desordenadas, de los desórdenes morales. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar? Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Nosotros tenemos ningún demonio, ningún diablo. Nosotros tenemos el espíritu de Yahweh, que si se arrima los deseos engañosos, el diablo de la carne, nuestro conocimiento lo echa fuera, pero esa base de conocimiento no es miedo ni de terror de Satán. Satán poco está destruido, ya dejó de ser. Pero él da mayor gracia por esto, dice, Yahweh resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, preste atención, someteos pues a Yahweh, resistid al diablo, y de vosotros huirá. Porque mire, acercaos a Yahweh, y él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, ¿sí? Está hablando de la moral. Los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Está hablando de los deseos ordenados, ¿sí? Resistid al diablo, resistid a la carne, porque ya vimos que el diablo está destruido. También dice en el sistema religioso católico y evangélico y los judíos, en Pedro, mire, primera de Pedro, este es el versículo pues más famoso, dice, primera de Pedro 5:8. Pero vamos a mirar también, para que mire que el apóstol Pedro también viene hablando, hablando de moral, de ética, de comportamiento ético ante nuestros hermanos, ante nuestro prójimo y ante nuestro Padre eterno y Yahweh, que se refleja en nuestra conducta espiritual. Dice, vamos del versículo, para no irnos tan lejos, vamos a leer desde aquí, desde primera de Pedro 5:5. Dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos. Ustedes leen todo el capítulo de primera de Pedro 5. Igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos. O sea, estaban sujetos a la carne, al diablo. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. En la carne, si usted actúa por la carne, no hay humildad, hay soberbia. Yahweh resiste a los soberbios, Yahweh resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Yahweh. No estaban humillados estaban humillados bajo la carne, bajo el temor del diablo. Humillaos pues, miren, humillaos pues bajo la poderosa mano de Yahweh, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad, toda vuestra carne, sobre Él, sobre Yahweh, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Sí que viene hablando de la carne? Ahora sí viene, mire, por aquí, sed sobrio, él dice en la congregación allá, para meterte miedo. Si no viene a las reuniones aquí, el diablo anda como león rugiente y te devora. Mi carne me devora, mi carne. Si no escucho la poderosa palabra, las buenas nuevas de salvación, me abandono y mi carne me devora, vuelvo a ser borracho, prostituta, la lesbiana, los asesinos, drogadictos. Entonces dice, sed sobrios, sed entendidos, dice en el hebreo, para que no perezcan por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Dice, sed sobrios y velad. ¿Cómo se vela? No es teniéndole medio al diablo, no es ayunando, no es bautizándose, no es comiendo la cena, no es guardando el día de reposo, no es pagando el diezmo, ni celebrando ninguna fiesta judaica. Velad con la poderosa palabra, en entendimiento. No es como un amuleto tenerla abierta y no leerla, y que no haya quien le explique, como por la gracia de nuestro Padre eterno Yahweh me puso a mí a explicar esto tan complicado, pero que por la gracia de Dios yo lo veo sencillo. Entonces dice, sed sobrios,
entendido, y velad, conocimiento, porque vuestro adversario, el diablo, le meten terror, porque vuestro adversario, el diablo, el enemigo, el usurpador, como león rugiente, la carne es un león rugiente, que anda alrededor buscando a quien devorar. Santiago y Pedro hablan del diablo carne, no hablan de Satanás, no hablan de Satanás. Entonces, si ve, amados hermanos, mirando la poderosa palabra de nuestro Padre, perdón, está yendo como calor y me reseca la garganta. Pedro y Santiago, que lo toman las iglesias católicas y las iglesias evangélicas para meterle miedo a los creyentes y tenerlos en yugo de esclavitud con el diablo, y no anuncian al que está vivo, a nuestro Padre eterno Yahweh, que tiene amor eterno por nosotros, con amor eterno nos ha amado, nos ha perdonado, ya a su Hijo. Ese conocimiento nos lleva a tener una vida digna, agradable, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y alabanza a Yahweh, y no como instrumentos de justicia, no como el diablecito que es. Entonces, si ven, un texto, miramos el contexto. Ese texto lo miramos en contexto dentro de la poderosa palabra de nuestro Padre eterno Yahweh, y nos muestra que Satanás, que el diablo está destruido. Denle vida al que vive. Denle vida a nuestro Padre eterno Yahweh, que sea el creador de los cielos y de la tierra. Lo que pasa es que nuestro Padre eterno Yahweh no puede ser burlado. Todo lo que yo siembro, eso recojo. De mi diablo carne siembro corrupción, de mi carne recibo, porque eso siembro, eso recojo. No es que comamos y bebamos que mañana moriremos porque no hay diablo. No, Señor, eso no es así. Nuestro Padre eterno Yahweh nos corrige. En Hebreos 12 dice: al que toma por hijo, Yahweh, el que toma por hijo, lo corrige, lo disciplina y lo azota. No son de mala. Ay, ¿qué me habré hecho yo? No. Me estoy andando mal. Me estoy portando mal. El borracho gasta lo de la plata. Pelea con la señora. A los hijos los deja sin comida. ¿Cuál diablo? Yo. Amados hermanos, le doy gracias a mi Padre eterno Yahweh por permitirme haber entrado a vuestros corazones. Con humildad y con la palabra de mi Padre eterno Yahweh. Mostrándoles una verdad. Anunciándoles una verdad. Yo no tengo el poder de convencer a nadie de nada. Ya tú sabes, ya tú has visto, investigue, lee. Y nuestro Padre eterno Yahweh te abre los ojos del entendimiento para que pueda ver todos estos misterios. Porque yo hablo misterios que estaban escondidos desde antes de la fundación del mundo. 1 Corintios 2:9. Misterios que estaban escondidos de antes de la fundación del mundo, que no habían sido revelados, pero que ahora nos han sido revelados. Misterios que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Ni Santiago conoció, ni el apóstol Pedro, ni los otros 10 apóstoles. Ellos hablan palabra de Yahweh, útil para redarguir y enseñar, pero sin revelación. La revelación se la reveló el apóstol Pablo en el único evangelio de la gracia. Por eso yo digo y repito con certeza y convicción lo que dice nuestro amado hermano emisario Saúl, Pablo. Les recuerdo, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación directa de nuestro Padre eterno Yahweh. Hermanos, buenas, pero buenas nuevas de salvación. Hasta una nueva oportunidad, hasta un nuevo video. Gracias.